Muy buenas noches, hogares de Costa Rica. Belisario Solano les saluda para presentarles un programa más del abogado en su casa. Hoy con un pequeño debate que queremos aquí ir ensayando con un invitado especial en algunos martes que vamos a ir programando para poder analizar a profundidad ciertos temas de carácter jurídico y permitirles a ustedes una jornada de reflexión, de análisis, para saber si usted está o no viviendo una situación como la que vamos a plantear aquí en El Abogado en su Casa. Me imagino que usted ha tenido que contratar algún abogado o alguna abogada para algún trámite legal. ¿Cómo ha sido esa relación cliente-abogado? ¿Cuáles las reglas que rigen la relación cliente-abogado? ¿Cómo hacemos para buscar un buen abogado o una buena abogada? ¿Es posible las recomendaciones o no es posible? Sobre todo eso vamos a hablar aquí en este programa especial del Abogado en su Casa con nuestro invitado de esta noche, el doctor Germán Mora. Don Germán, estimado, gusto saludarlo. Gusto, un placer verte y siempre es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y de ahí, aquí estamos para hablar un tema que indudablemente es delicado, álgido, tan viejo como la historia de la humanidad, ¿verdad? Así y esa es. relación entre cliente y abogado. Así es, efectivamente, aquí ven ustedes la sillita vacía, es porque don Pedro Beirute ya viene en camino, ya está ahí en la sala de maquillaje y ya lo vamos a incorporar también a este debate, que nos va a poder contar muchas anécdotas y experiencias sobre el tema de la contratación del abogado y la abogada en Costa Rica. Vamos a ir enfocando el tema, vamos a hacer apenas un aperitivo aquí en estos primeros 2-3 minutos, don Germán. ¿Hay alguna formalidad que se requiera cumplir para yo poder contratar un abogado o una abogada cuando necesito de sus servicios profesionales? No, realmente no es necesario una formalidad, sin embargo es conveniente. Toda vez que vean que si la relación entre abogado y cliente es delicada, que es una relación que por lo general se trata de un conflicto, porque vamos a donde un abogado, tal como si fuéramos donde un médico, toda vez que hay un conflicto, hay un problema. Entonces son relaciones delicadas. Ahora, es frecuente que los problemas no existan solamente con el adversario, sino curiosamente hasta con el propio cliente o inclusive cliente con abogado. Vamos a explicar esto. A veces la contención no es tan grande con la parte adversaria, sino el problema, el conflicto, el pleito, a veces con el mismo abogado. Y resulta que eso se hace casi un maridaje, un complicado maridaje. Aunque no es necesario, como lo dice don Belisario, una formalidad especial sí es muy conveniente. Es muy conveniente para establecer las reglas del juego, porque en primer lugar, cada proceso es diferente de otro, no hay dos que sean idénticos. En segundo término, también tenemos una situación cual es que si hacemos un contrato conveniente para el abogado y conveniente para el cliente, establecemos las reglas del juego. Porque en este sentido no se le va a sancionar al abogado si ganó o no ganó el juicio, el pleito, sino si cumplió como debe hacer, si cobró como debe hacer, si hizo las gestiones que deben de hacerse. Tomemos en consideración nuevamente... Pero no hay ningún documento por escrito que diga yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto. No yo lo hay... contrato a usted como abogado, me reúno, pido la cita, usted me cobra por la cita y ahí mismo me dice, le voy a cobrar tantos colones por el juicio administrativo que tenemos que llevar. No firmamos un documento, no establecemos ahí cuáles las horas profesionales que usted me va a dar. Pero por eso no lo hacemos, no tenemos la práctica de hacerlo, pero no deja de ser muy conveniente. ¿Y por qué resulta que es tan importante o tan conveniente? Porque vuelvo a decir, se establecen las reglas de juego. ¿Qué porcentaje al principio? ¿Qué porcentaje a la mitad? ¿Cuándo es la mitad de un proceso que ¿Se puede pactar el éxito o el fracaso de un caso? Solamente si yo gano, usted me da esto, yo le doy esto, o si yo pierdo, ¿estos serán los honorarios? Se pacta perfectamente sin ningún problema con una figura que se llama cuota litis. Y la cuota litis puede ser parte cuota litis o parte honorarios fijos. La cuota litis lo que implica que hay un porcentaje que no puede superar el 50% en el cual el abogado va a coparticipar del éxito económico del proceso. Si el proceso se refiere, qué sé yo, que estamos peleando un inmueble, y se fija un 25% de ese inmueble, lo que se recupere la venta de él, el 25% sería precisamente para el abogado si se establece cuota litis. Un detalle importante es que se pueden establecer ambos sistemas, es decir, un honorario que se pague mensualmente, por ejemplo, o un honorario que se pague de entrada, y uno que sería a resultas, de acuerdo al resultado precio del juicio, en el tanto que si el juicio se pierde, y eso por una figura cuota litis, entonces, de principio, el abogado no podría reclamar ningún honorario porque ese fue el acuerdo. O sea, hay una especie de coparticipación, siempre y cuando no supere el 50%.
Sí, vamos a venir con casos de la vida real, vamos a venir con todos estos comentarios y análisis que usted está planteando. Estamos aquí en El Abogado en su Casa. Hoy estamos hablando de las consecuencias legales y éticas de la relación cliente-abogado o abogado-cliente. Sobre este tema volvemos aquí en El Abogado en su Casa. Ahora estamos más cerca de vos. Visita nuestro nuevo sitio de internet, donde tendrás la última información, noticias, programación, consultas, señal en vivo, Radio Nacional, Revista Contrapunto y Canal 13. Sinar Digital, más cerca de vos. Bien, continuamos aquí en El Abogado en su Casa. Hoy estamos hablando del tema de la relación entre el cliente y el abogado. ¿Cuáles son las normas jurídicas que rigen esa relación, tanto en lo legal como en lo ético? Para eso tenemos al doctor Germán Mora, aquí quien nos va a ayudar en esta conversación de esta noche, pero ya está con nosotros, como le decíamos antes del corte comercial, el licenciado Pedro Beiruti Rodríguez, que aparece en el Facebook, Pedro Beiruti. Nada más solito, peladito. Pedro Beiruti, nada más. Peladito en el Facebook, por si acaso tienen alguna consulta. Algunas dudas, alguna cosa consultas, que hacer, dudas con en mucho el gusto. Facebook. Y un placer, desde luego, estar aquí en la noche con nuestro buen amigo Germán y hablando de un tema, obviamente, muy interesante que suscita grandes problemas todos los días del mundo. Es decir, Y que la Fiscalía del Colegio de Abogados está llena. por supuesto, sí, pero y para suerte de nosotros, bastante lenta. el consejo mío inicial, así como quien dice, hagamos algo, es que los abogados firmemos un contrato de servicios profesionales con el cliente. Aunque el caso muy particular mío ha sido esporádico o algún malentendido o alguna disconformidad, lo cierto del caso es que oigo a muchos colegas siempre pendientes del cobro de los honorarios y con una tabla que yo considero absolutamente injusta. Después les diré, por lo menos en derecho de familia. Entonces, el consejo sano que puede deducirse esta noche es firmen un contratito de servicio profesional y mire, le voy a cobrar tanto por hacer esto, esto y esto. Y incluye este tipo de situaciones y otras no. Y ese es un consejo para los mismos abogados y abogadas que nos están viendo. Por Esto supuesto, va para porque- los abogados, no va, ni siquiera va para nuestros queridos clientes. No, Entonces, efectivamente- los abogados, Germán, quiere decirle, mire, pellizquese porque uno de buena fe actúa. Pero como ahora hay una competencia encarnizada de colegas, viejos o jóvenes, Sí. en 2 minutos están hablando mal de vos para ganarse un cliente. Sí, Eso sí sí, es falta sí. de ética profesional. Totalmente Así es. cierto. Eso es Mejor cierto. quédate callado. Sí, sí, Cuando llegan a decirme, mire, licenciado, que fulana y sutano, yo no opino, prefiero no opinar. Porque sin opinar me han metido tal vez en confusiones, imagínate opinando. Sí. ¿No te parece, Hay una Germán? cosa que vos lo dijiste muy bien, es que efectivamente resulta muy importante el poder establecer un contrato y no tenemos la práctica culturalmente de establecer contratos porque consideramos que y con solo conversar las cosas un poco, pero es verdaderamente importante, es fundamental. Y pues, sobre todo inclusive para los colegas, no solamente para el hecho de los clientes. ¿En razón de qué? Miren, con frecuencia se dice, bueno, vamos a atender un proceso penal. Ok, llegamos hasta una etapa que es prácticamente inequívoca, que se llama audiencia preliminar, porque después del debate no se sabe cuántas horas puede durar, no se sabe cuánto, etcétera. En Costa Rica no tenemos la costumbre de cobrar hora profesional, porque por otro lado tampoco creemos mucho que haya tanta relación de fidelidad entre la hora profesional, lo que está haciendo realmente, lo que dice que está haciendo, ergo cobrando. Pero entonces lo que sí se puede hablar es efectivamente de etapas en un proceso, o sea, cuánto cuesta presentar la demanda, cuánto cuesta si tenemos una sentencia, cuánto cuesta, etcétera. Es una práctica muy conveniente y ayuda mucho en la realidad contractual con el cliente, efectivamente. Sí, yo creo que lo primero, la gente debe tener claro que hay una consulta inicial en donde Que debe ser cancelada. esa consulta genera honorarios. Claro. ¿Cuánto dice la tabla de honorarios de lo que hay que Es que podemos cancelar? estar pensando 75,000. Que ¿Por es qué? La hora profesional. En la hora profesional, exactamente. Pero anda a cobrarla, mira, cuesta mucho solo en cuestiones corporativas y demás, es que se logra hacer eso. Entonces, cuesta mucho. Como Miren, que la gente vean tenga esto.
costumbre. Vean esto, nosotros de vamos que donde el paguen médico. 75 y 100 mil, ¿verdad? Perdona nada más para terminar la idea. En los bufetes corporativos eso ocurre, pero y en Estados Unidos mucho se da, Claro. y en Europa. Pero acá cuesta que la gente entienda que ya un profesional con especialidad y con muchos años pueda cobrar hasta 50, 60 mil dólares. Vean dos detalles en lo que dijiste. En primer lugar, nosotros vamos donde un médico y no decimos, después arreglamos, después le pago. O sea, exactamente, la recepcionista de una vez nos cobra lo que corresponde a la cita. Pero con un abogado no tenemos esa cultura, en primer lugar. En segundo lugar, la parte que resulta, a mi modo de las cosas más importante es que la gente no se da cuenta el compromiso tan serio que puede haber por el consejo que dé el abogado. Como decía un amigo mío, no hay nada más peligroso que el mal consejo de un abogado. Y hay otro tercer factor. Cuando nosotros vamos donde un médico que tiene una gran especialidad, que tiene la consulta llena, que tiene, nos va a cobrar una tarifa, por lo menos por una intervención quirúrgica, probablemente diferente que nos hiciera otro que no tenga eso. Entonces, otra cosa que tiene que ser reconocida es que no podemos estandarizar todos los horarios para todo el mundo cuando las personas tienen diferentes, lo que dicen ahora, background, conocimiento, títulos, experiencia, etcétera. Entonces, se debe dar esa posibilidad, como efectivamente lo existe, porque la tabla es de los mínimos, podemos cobrar más que eso. Pero para cobrar más que eso tenemos que justificarlo. La tabla dice 75 mil. La hora profesional. La hora profesional. ¿Y qué entiendo Cobrar por hora? menos es prohibido. ¿Qué entiendo por hora profesional? Para que la gente Los que nos 60 está minutos viendo, que usted pasa con un... es la hora reloj. Ajá, exactamente. Ahí cubre los 75 mil. Bueno, yo he Exactamente. tenido la Que interpretación podría- de otra gente que se habla de que la hora profesional, Belisario, es la hora consulta, aunque sea de 40 minutos, 30 minutos o 20, igual que el médico. Ahora pasa lo siguiente. ¿Entiendes? No son 60 minutos de Claro, un psicólogo. lo que sucede es que, Pero es que el cliente no es puede... la hora no es la hora reloj. Hay mucha interpretación Es la en eso. consulta. Es la consulta que puede ser muy sencilla y durarse 30 minutos. Más sencilla, 15 minutos. Complicadita, hora y media. En cambio, con la psicología y otros galenos, se usa la hora reloj. Tan es así que el reloj tiene... A mí me daría pena tener un reloj Sí. Sí, para se el me cliente. incomoda. Los psicólogos sí, Belisario. Hay Vos una- te sentás ahí, lo se que sea. siente uno como un y taxi de una María. Va la hasta María suena, ahí. pla, y va Una la María, exactamente. Es la María. Ahora, hay un detalle que en alguna oportunidad hace muchos años el colegio resolvió en que si bien es cierto, puede ser que la consulta termine antes, el cliente está en el derecho de poder quedarse hasta que le llegue la hora, porque eso es lo que estamos No, y cobrando. uno lo siente, uno lo nota. Claro. Entonces, ponerte a hablar de fútbol y otras cosas, porque si no, sacan por una 20 temas diferentes de temas del derecho. Claro. Mejor hablar de fútbol y de política y del ex y lo otro. Pero les voy a contar una cosa. Bueno, ustedes dos tienen muchísimo más experiencia en eso que yo, pero yo creo que cuando uno cobra de una vez la hora profesional, las cosas empiezan a entenderse mejor. Porque ha sucedido mucho, ha ocurrido, en el cual de ahí no hay duda que la gente abusa y está llamando, y está consultando, y está preguntando, y al final de cuentas no se dan cuenta que precisamente eso, detrás de lo que hay ahí, de esa opinión, hay toda una responsabilidad, y si las cosas salen mal, es una responsabilidad muy seria. Eso me hace pensar en el segundo tema. ¿Cuál es el hecho de que tengamos una situación tan delicada como el compromiso, el maridaje, el matrimonio que se establece entre cliente y abogado una vez se comienza una relación procesal? Es decir, tengamos claro que yo no puedo sencillamente decir, bueno, no me pagaron, no me gustó, entonces sencillamente me voy. Ese sencillamente irse es delicado. No podemos renunciar, por ejemplo, cuando está fijada una audiencia, de cualquier naturaleza que sea. No podemos dejar a la persona en indefensión, aunque quisiéramos muchas veces salir corriendo, porque hay situaciones en las cuales estamos amarrados de una manera sumamente comprometida. Pero ¿ustedes creen que el Colegio de Abogados se ha puesto las pilas en el sentido, como acaba de decir Belisario, de escudriñar bien la hora profesional o los honorarios, dependiendo de cada materia, pero también del background de cada colega? Yo creo que no, porque Por lo no tiene menos- otra experiencia que la de un recién salido. Por lo menos, a final de cuentas, existe una cuestión que es el derecho al consumidor, donde el consumidor puede elegir al profesional que le convence. Y en atención a eso, vuelvo a decir, que uno tenga algún grado de libertad en fijar sus honorarios, toda vez que, repito, no puede ser que una persona que no tenga una especialidad tenga necesariamente que cobrar lo mismo que otro que sea un experto en Pero en la tal ley tema. no dice eso. Exactamente. Bueno, ahí ese son es los el- bailazos que te digo. Estamos claros, el decreto no Eso es dice lo que eso. Pedro Y lo precisamente mismo, está lo mencionando. mismo que está diciendo Pedro ahí, si yo tengo un día de graduado, ya tengo que ajustarme
a la posibilidad de cobrar los 75.000 colones. Con cero experiencia. Con cero y otro que experiencia. tiene 40 años tiene que cobrar lo mismo del cero experiencia. ¿Dónde está la justicia? Bueno, Y la equidad. ese es el principio de libertad de elección del consumidor. Y por eso- el consumidor como tal puede definir. Y por eso están los mínimos. Voy con Pedro o voy con, Otro o con Unos Juan. recién salidos. aspecto al que ¿verdad? tenemos que dirigirnos es que la gente tiene que darse cuenta que así como cuando vamos donde un médico, que vamos donde un cardiólogo, donde un neurólogo, etcétera, también los clientes deberían estar tratando de ir donde el abogado que tiene esa especialidad. Y eso es algo que el colegio tiene que llegar a tratar de enlistar especialistas, como lo han hecho bien los médicos, porque no tendría poco sentido que el ejemplo que pusiste no tiene mucho éxito, porque yo no llevo materia administrativa, entonces deberían ir donde una persona que realmente sea experto en esa materia. Sí, pero entonces el abogado también tiene que llegar y decirle de previo al cliente o al consumidor, mire, no es un campo que yo le pueda aconsejar. De una Sí. vez le recomiendo mejor que busque un abogado Y ve que un montón especialista en ese campo. de veces se da eso en las ciencias médicas. Yo veo los dentistas o los médicos, no, mire, ese no es mi campo, le voy a recomendar a fulano de tal. Otro elemento muy importante es que debemos de saber que un abogado que esté atendiendo a un cliente, aunque renuncie, no podrá atender a la contraparte, aunque sean de situaciones diferentes, no necesariamente referentes al mismo proceso. Ese es el tema del patrocinio Patrocinio infiel, exacto. ¿verdad? Que es hasta Creo un que es tipo delito. penal, es un delito. Un delito, sí. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los, usted Pedro, que ejerce mucho conciliación y mediación? Ya cuando uno ejerce la mediación o cuando llegan las dos partes y se sientan frente a uno, ya uno prácticamente quedaría Excluido por una razón. excluido de poder ser el abogado de cualquiera de las partes. Ajá, acuérdese que en ese momento se revelan no? secretos ¿Verdad? que yo podría utilizar en abono a. Ustedes que trabajan con mucho éxito en la materia de familia, no van a tener más que dos clientes, o la señora o el señor. Bueno, eventualmente los hijos. No, pero la con eso, mediación es diferente. por supuesto, pero a lo que voy es que en el momento que estamos mediando, que conocemos una situación de esas, podría pensarse, no necesariamente, pero podría pensarse que nos tenemos que inhibir para después defender a uno porque la información que tenga la podría... Lo que pasa es que voy a aclarar lo siguiente. La mediación puede darse de dos formas, con o sin abogado de la parte contraria. Si es con abogado de la parte contraria, no hay ningún conflicto No de hay ningún intereses conflicto, ni sí. nada por Exacto. el estilo, porque acordate que de acuerdo a la ley de resolución alterna de conflictos, lo que se establezca en las mediaciones Es como lo es puesto. absolutamente, como si no se hubiera puesto, como si no se hubiera dicho. Sí. Y los mismos jueces, acordate que son al final juez y parte en una mediación judicial, te lo advierten de que lo que se va a hablar ahí no es incriminatorio contra ninguno de los dos. Ahora, si llegan con abogado, con mucho más razón, porque estamos intentando mediar y negociar y conciliar un divorcio. No se pusieron de acuerdo, yo puedo perfectamente en mi demanda o la otra parte en su demanda hacer y deshacer todo lo que quiera, Sí, claro. que no estamos violando secretos profesionales ni nada por el estilo. Pero un caso, por ejemplo, yo soy abogado, hice un divorcio por mutuo consentimiento. Llegué y los divorcié a los dos. Ahí. Yo podría después ser el abogado de una de las partes en la ejecución de la sentencia, por ejemplo, en una pensión, en el aumento de pensión alimentaria. Sí, sí podría ser, porque O- acuérdate que lo primero más bien es una figura de notario, como mutuo consentimiento que Ok, es. eso es lo que quiero clarificar. Ok, Sí, sí precisamente podrías. lo que quiero clarificar. Ok. Y por el segundo término, es que acuérdate que ahí no hay una relación estrictamente procesal, sino más bien es un convenio. Se hizo un convenio, ellos se divorciaron, se homologó, porque lo que hace la figura del juez es homologar, y en ese sentido queda cualquiera de las dos partes con libertad de contratar al abogado que quiera para poder llegar, por ejemplo, en el caso del cobro de una pensión alimenticia. La figura que o la implicó misma primero... ejecución del acuerdo de la divorcio, misma por ejecución. ejemplo. La Que haya que ejecutar la venta de una primera propiedad. figura fue de notario público, donde había convergencia, y en esa parte hay convergencia. Si después sobreviene un tema de conflictos, no implica que vos estarías Eso inhibido. está para- interesante. Lo que pasa es que yo, curándome en salud, Ok. sí A ver, la me voz de la piden experiencia. ejecutar una sentencia homologada por el juez, en donde yo fui buscado en una primera instancia por una de las dos partes, porque cuesta mucho que los dos lleguen al unísono, entonces yo prefiero no actuar en una contienda judicial, sino seguir por el camino de la conciliación o mediación. Sí, Entonces estoy más tranquilo. sí, claro. ¿Me explico? Sí, sí, Hoy sí, voy a sí. ejecutar el divorcio. No voy a demandar a ninguna de las partes para evitar el sentirme inclusive mal de que yo sé los secretos de los dos. Pero sí podría continuar ejecutando eso a través de la mediación familiar. Ustedes Sí, acaban no de tengo mencionar algo problema. que es verdaderamente delicado y que nosotros sabemos, vemos con mucho desprendimiento, que es el secreto profesional.
sobreviene y es una estructura que sostiene la civilización prácticamente. Lo decía San Agustín, lo que sé por el secreto de la confesión hace menos que si no lo hubiera sabido. Es una forma que especialmente con profesionales liberales como el médico, el abogado, algunos especialistas, revierte demasiada importancia porque lo que se sepa o lo que se pueda conocer el profesional del derecho y sus allegados, lo que quiere decir es que precisamente debe guardar secreto, no debe ser revelado. Y en materia de familia cobra una especial importancia porque con mucha frecuencia se trata también de temas inclusive mucho más sensibles. Y lo que se nos olvida a los profesionales es que a veces podemos hacerlo por acción o omisión, la misma forma de omitir el guardar bien alguna información podría estar violando el secreto profesional. Sí, eso tiene muchas aristas, ¿verdad? La relación cliente-abogado, por eso hemos querido ir desarrollando poco a poco este tema. El tema ético de la relación cliente-abogado. Hay un código de ética del Colegio de Abogados. Podemos ir desmenuzando un poquito el tema de los principios éticos que obligan a cierto comportamiento, y no solamente del abogado, también del cliente. Realmente lo dijiste muy bien. Sin embargo, el código de ética que implica al abogado, estrictamente hablando, porque hay que tener claro, y podemos hablar en otra oportunidad, que el régimen estatutario, disciplinario del notario está en otro lado, y es propiamente el código notarial, y tiene que rendir cuentas ante el juzgado notarial. Ahora, ¿cuáles son los deberes? Y los deberes no son únicamente con el cliente. El deber del cliente más importante es el de lealtad y el de diligencia. El que hagamos las actuaciones a las cuales nos hemos comprometido y que nos vemos comprometidos derivado de la naturaleza del servicio que estamos prestando. Es decir, si estamos prestando un servicio, un proceso, tener que ir a contestar, tener que contestar en tiempo, los términos a veces son muy agresivos, a veces de 3 días, a veces menor. Por otro lado, también acudir a las diligencias, gestiones y audiencias que nos citen, guardar esto que estábamos hablando de secreto profesional, pero más allá también del deber de probidad, de diligencia y de lealtad, viene otro, y es que nosotros tenemos obligaciones también para con la sociedad y para con las autoridades. Por eso quiero venir después del corte comercial. Estamos aquí en El Abogado en su casa. Hoy estamos hablando de la relación entre clientes y abogados. Ya regresamos. Nuestro nuevo sitio está más cerca de vos en Canal 13. Noticias, deportes, entretenimiento y mucho más. Ahora con un acceso más fácil y sencillo, pensando en usted. Vea y oiga nuestros programas cuando quiera. Canal 13, Cinar Digital, más cerca de vos. Muy bien, hogares de Costa Rica, continuamos con todos ustedes esta noche con un tema muy interesante y es la relación existente entre abogados y sus clientes, honorarios, arancel de los mismos, secreto profesional y otros aspectos de suma importancia que ustedes también podrán de alguna forma preguntarnos a través de la vía del Facebook, que ustedes ya conocen, Facebook Pedro Beirute y Facebook del Abogado en su Casa. Estamos con nuestro invitado de lujo, que es don Germán Mora. Y me decías. Ya que estás tocando ese tema del tema del Facebook, a ver si te parece, si está de acuerdo, más estamos al aire y lo hacemos así de una vez, sí, para que pudiéramos entonces fortalecer más el Facebook tanto de Pedro Beirute como el Facebook de Belisario Solano. Entonces, si hay consultas que quieran hacerle a Pedro, que de una vez le escriban a Pedro Beirute. Sí, yo por ejemplo ayer te mandé una voz que me mandó una persona que sentí que vos tal vez podías, por tu condición política de antaño, tener más conocimiento para resolverlo. Exacto. Y así a veces vos me has mandado otras que son más propias de la experiencia mía. Y nos vamos repartiendo las cargas. Exactamente. ¿Verdad? Para que no quede no solo a nombre suyo, sino que ni a nombre mío. Entonces usted puede perfectamente escribirle a Pedro Beirute, Facebook, en el Facebook, Pedro Beirute directamente, y si no, a Belisario Solano. Correcto. Ahí usted lo consigue. Porque van yo aquí a poner orden a esas cosas. ¿Verdad? Sí, bueno, ¿me parece? Ya, está puesto y ya ustedes lo saben, y ahí va a salir el cintillo y todo lo demás. Ahora sí, bueno, vamos a seguir entonces con este tema, hablando, mi querido Germán Mora, de lo que es el secreto profesional. ¿A qué se refiere ese enredo? En una oportunidad
Recuerdo cuando me consultó una maestra en aquellos años donde el tema del SIDA estaba en sus albores y no se conocía mucho. Ella decía, tengo un niño que tiene SIDA en el aula. Si lo permito que se revuelva con todos los niños, puede ser que le contaigan la enfermedad a los otros. Pero si lo aíslo, lo dejo en la última esquina de la topografía social del aula y nadie nunca más le va a llegar a hablar en su vida. Entonces, estamos dentro de dos parámetros. Cuando una profesional tiene que revelar un secreto o cuando un profesional tiene que guardar secreto. Sabemos que la regla es guardar secreto. Ahora, yo soy psiquiatra y atiendo, pongo hipotéticamente, a locos compulsivos y sé de uno que es absolutamente violento y va a volver a matar o a violar. Tengo que revelar secreto, aunque él me lo dijo dentro del secreto de la confesión. ¿Qué pasó hace algunos años en Costa Rica cuando precisamente, unos meses diría, un sacerdote indicó que un muchacho que llegó ante su iglesia para confesarse era aquella persona a la cual había dado muerte a otros dos mediante un homicidio? ¿En qué momento tenemos que revelar el secreto y en qué momento tenemos que callar? En términos generales sabemos que nosotros podemos inhibirnos como profesionales el de no revelar ninguna información que tengamos dentro de la intimidad de la consulta profesional. Es decir, en términos normales, de principio, tenemos que callar eso. ¿Por qué? Porque si resulta que yo atiendo una administración fraudulenta y no me paga el señor, yo no puedo llegar con todos los discos a donde el juez para decirle aquí es donde estuvo la prueba de la defraudación que se hizo. No podría yo decir, bueno, la droga la tienen guardada en tal lugar y porque ya no son clientes míos todas que no me pagaron. Es decir, el secreto profesional tiene que continuar aunque termine la relación con el cliente. Ahora, hay bienes jurídicos a tutelar mucho más importantes que el secreto profesional, por supuesto. ¿Cuáles serían qué? La vida de las personas o la libertad, por ejemplo, por una condenatoria de injusta de otra persona, o la misma responsabilidad que pueda tener el profesional, que puede revelar secreto cuando alguna de las situaciones le estén cayendo a él, como dicen. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunas ocasiones podemos revelar secreto, pero son muy calificadas. En tesis de principio, lo que nosotros le vamos a contar a un abogado, a un médico, lo que le vamos a revelar, la información, los exámenes clínicos o la información o las pruebas, él tiene el deber de guardar secreto profesional y no podría ser llamado a un juicio a declarar, aunque todos estamos obligados constitucionalmente a ser llamados como testigos y declarar. Es decir, él puede inhibirse de eso. Así es, aquí le vamos a tratar de presentar el artículo 10 del Código de Deberes Profesionales del Colegio de Abogados de Costa Rica. A ver si tal vez podemos hacerle una pantallita y vea lo que dicen para que ustedes puedan eventualmente, para que ustedes puedan perfectamente analizar y ver el tema que quiero abordar. El artículo 10 dice, cualquier acuerdo, convenio o transacción que enerve, vuelva nugatoria la aplicación de esta normativa, exonere de responsabilidad al abogado o la abogada o implique la renuncia para accionar o quejarse en su contra, será nula y se tendrá por no puesta. Hay un detalle importante. No será moralmente reprochable esa segunda parte. El arreglo o transacción que se realice conforme a derecho entre el abogado o abogada y su cliente en aras de evitar una queja o denuncia, siempre que el cliente se dé por satisfecho en sus pretensiones. Firme el acto final, no se admitirá para su consideración arreglo o transacción alguna. Un dato importante es que para que esta fórmula sirva, cuando yo llego a un acuerdo con un cliente, estoy en la necesidad de yo como abogado solicitarle a otro profesional que llegue a asesorar a este para que después no diga, ah no, es que firmó lo que él me puso a firmar y que el zambombi se haga más grande, el conflicto tenga más ramificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir precisamente que yo puedo llegar, no hay ningún problema, a liquidar, arreglar un asunto con un cliente particularmente, en cual independientemente que estemos en sede de colegio, abogados o no, en la fiscalía, podemos llegar a arreglar un asunto, pero en el momento en que estemos conciliando ese asunto, este cliente va a tener que ser representado por otro abogado, para que después no diga, me pusieron a firmar algo que yo no sabía que era. Ok, el otro punto que ocurre muchísimo es que el abogado renuncia al caso y deja el caso votado. La renuncia está permitida, desde luego, en ciertos casos. En ciertos casos que son no varios. estás obligado eternamente a llevar un caso en donde el cliente, por ejemplo, no te paga los honorarios convenidos. Entonces, la misma ley te exceptúa de seguir siendo el representante del abogado. Por ejemplo, ahora, del cliente. Cuando el cliente te miente, cuando el cliente te da una información absolutamente contraria a la verdad, vos llegás y decís, me engañó, tengo derecho yo a terminar esta relación con él porque no fue
veraz en lo que me dijo. No podemos Para decirte un renunciar. par de excepciones. No podemos renunciar cuando, por ejemplo, estamos ante una situación en razón de la cual tenemos un señalamiento. Y la renuncia que se haga tiene que ser comunicada al tribunal y tiene que ser comunicada al cliente. Y después de esa renuncia voy a estar 10 días más siendo abogado de él. Pero hay otro detalle, que es la otra cara de la moneda en cuanto a esto. No puede intervenir otro profesional en derecho en un proceso en el tanto exista uno nombrado. A no ser que el nombrado le diga al juez, fíjese usted, por favor, porque hay muchos abogados que no quieren ni dar la carta de renuncia ni continuar con la representación del cliente, lo dejan sin defenso. Hay una cosa muy importante, es que el abogado no tiene derecho a boicotear, a secuestrar el proceso. Por ejemplo, en algunos aspectos que yo atiendo, que es la jurisdicción voluntaria, concretamente los procesos sucesorios, es frecuente que como los procesos sucesorios no tienen la sanción de la deserción, es decir, no fenecen por el no movimiento de ellos, entonces ocurre que hay abogados que dicen, no, hasta que no me paguen lo que exactamente yo digo, nadie puede intervenir en eso. Y es relativamente cierto, porque Pedro lo acaba de explicar de una forma muy adecuada. Y es que le podemos solicitar al juez precisamente que fije los honorarios y, aunque no sean cancelados en ese momento, ya sabemos, en el caso de los procesos sucesorios se dividen en 5 etapas precisamente, ya sabemos que si el abogado hizo las 2 primeras etapas le corresponde un 40% de esos honorarios, y entonces bajo ese entendido estaríamos en una figura en la cual puede intervenir otro profesional. También puede intervenir otro profesional cuando damos lo que se llama la famosa carta de dispensa. Eso quiere decir que nosotros vamos a permitir que otro intervenga en el tanto decimos no tengo cobro que efectuar o realizar un finiquito y demás. Y a veces es mejor realizar un finiquito que seguir con ese matrimonio tan complicado que es la relación abogado-cliente. ¿Qué pasa? Perdón, en serio. Hablemos un poquito cuando el cliente contrata con una persona en particular, pero que tiene un bufete conformado a la vez por otros colegas asociados. Uno ¿Quién es la responsabilidad? Eso es muy bueno. Eso lo dice el código, y dice que aunque haya una corporación, que haya otros, uno va a ser el responsable. Y el responsable es el director del proceso. El código ya lo establece en ese sentido. Y el libro reglamento de cobro de honorarios. Exactamente. El director del proceso, el que firma el... Por ejemplo, mi bufete. Yo en mi bufete tengo a varios asociados. Entonces resulta que me van a buscar a mí, pero yo digo, bueno, usted lo va a llevar con fulano de tal. Entonces yo soy el que firmo el contrato. Vos sos el responsable. O simplemente no hay un contrato escrito, pero realmente yo soy el que el cliente me contrata. Yo siempre me salvo de poner de que, para que no me acusen de que hay responsabilidad, de que si por fuerza mayor, por cuestiones de salud, por cuestiones de que hay fijada otra audiencia a la misma hora, no quiero atrasar el proceso, puede ir Belisario, puede ir Germán o puede ir fulano, para salvar responsabilidad. Pero como dice Germán, muy bien dicho, el responsable es el director del proceso y del bufete. Y es importante saber que la Y responsabilidad no le es puede echar las personalísima. culpas a tu asistente. No, ¿del proceso o del bufete? Ahí No, me del parece que hay proceso. dos cosas. Es el No, que lleva el caso, el que ¿cuándo firma. es? No, Ajá. pero si lo hace uno firmando a cargo de un bufete, es el director Del bufete. Y si, vamos a decirlo así. Y no el director del Si yo soy el del director proceso. del bufete, pero el asunto se lo encargué a Germán, Ajá. que es socio mío, Sí. la responsabilidad es mía, del bufete. Y no de Germán. Y no de Germán. Y le voy a decir cuál articulito es ese. Sí, sería bueno revisarlo porque yo siempre he tenido la Ese es idea el contraria. artículo, Pero eso es el no, decreto el de artículo aranceles de contrato de honorarios. servicios profesionales, artículo 5. ¿De cuál? Del decreto de honorarios profesionales. Decreto de honorarios. La responsabilidad por las actuaciones siempre recaerá sobre el profesional contratado y o firmante en la actuación requerida, aun y cuando esta última se hubiera realizado en nombre de un bufete, sociedad, consorcio o cualquier director del otra proceso. entidad que de hecho de derecho cuente con profesionales, los agrupe o asocie para brindar servicios de abogacía. Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades que también podría corresponderle a las entidades. Pero entonces sobre el profesional contratado. Es el abogado director del proceso responsable, independientemente que sea todo un bufete. El tema del bufete... Pero sí, sí. si son diferentes, Pedro es el director del bufete y yo soy el director del caso. Yo estoy llevando. Él me pasa el caso, me lleva y yo soy el que firmo la demanda. Ok, en El esto puede responsable haber... soy yo, el responsable es Pedro. Ok, en esto puede haber, desde el punto de vista financiero, me cobraron mucho, me cobraron, contraté un bufete, etcétera. Tributariamente puede ser el bufete. Desde el punto de vista del ejercicio profesional, es el profesional que dirige, y si son varios, son solidariamente. No se divide la responsabilidad, se multiplica. Entonces, si por ejemplo se ven las actuaciones y se da un poder a 2 abogados, pero solo uno participa,
ese sería el responsable, el otro en omisión del otro. Pero si son los dos los que están participando, los dos son responsables. Vuelvo a decir, se suma la responsabilidad, no se dividen. El director del proceso es el responsable, no el director del bufete realmente. La responsabilidad por las actuaciones conjuntas, que es lo que estás hablando, será solidaria entre todos los profesionales intervinientes. Que todos los que intervengan. Ok, aquí un articulito que me parece muy importante y que a veces le pasa muchísimo a nuestros queridos televidentes. Es el artículo 16. Quienes ejercen la profesión del derecho deben asistir a todas las audiencias donde sean citados por las autoridades judiciales o administrativas en los asuntos que intervengan. ¿A dónde estás en eso? Artículo 16 del Código de Deberes Profesionales. Ahí hay una pequeña excepción. Y es una contradicción. Si Ese existe código, que es muy en abstracto todo y es condenatorio y sancionatorio de la cuestión culpa, y otro es lo que te dice también el Código del Arancel. Claro. Ok, si existe algún Eso suena muy bonito impedimento... en la teoría, pero eso que... Okay. Si existe algún impedimento grave para asistir a la audiencia, deben hacerlo saber a la autoridad o órgano, así como a su patrocinado dentro del plazo de 3 días a partir de la notificación, de tal forma que se puedan tomar las previsiones. No podrá el abogado ni la abogada renunciar a la dirección general de un asunto con ocasión de su trámite, cuando ya se le ha notificado el señalamiento para una audiencia. ¿En qué caso se puede exceptuar de esto? Y resulta que pasaron los 3 días, no hay ningún problema. Ok, sucede Pero algo. yo tengo una cita, tengo una audiencia el miércoles y ahora sí me enfermé. ¿Qué pasa? Tenés que llevar el certificado de función. Eso quiere decir que nosotros estamos altamente comprometidos a asistir a esas citas. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí eso me ha provocado bastante paranoia, porque uno está a veces pensando si se me pasó, si se fue, o sea, buscando un carro para que me atropelle para poder decir, bueno, me quebré la pata porque el carro me atropelló. Hay una audiencia a la cual nosotros podríamos no asistir sin tener una grave responsabilidad, que es precisamente la audiencia de conciliación, que implica que la no asistencia de una de las partes puede provocar que no va a haber conciliación precisamente. Ahora, la suerte es que la conciliación se puede dar hasta antes de sentencia de segunda instancia y inclusive hasta un proceso de liquidación. Es decir, una conciliación se puede dar en cualquier momento. Entonces no implicaría eso responsabilidad verdaderamente delicada. Lo cierto es que estamos obligados a acudir a todas las citas que nos ponen. Y cuando las partes no llegan, cuando nuestros clientes no llegan, tenemos que consignar, que por favor consigne el acta que nosotros estuvimos presentes. Nosotros me refiero a abogados, porque muchas veces vamos solos y no nos acompaña el cliente precisamente. Okay, ¿qué pasa si hay audiencia de conciliación y decimos, ok, no vamos, por si no es obligatorio? No es obligatorio. Conciliar. Yo soy del criterio que dentro del proceso de la audiencia de después conciliación el cliente me no podría, debería existir como una etapa. El cliente Lo que después hace me es podría atrasar. acusar de que no fuimos a la audiencia de conciliación y sí quería conciliar. No, por una razón. El cliente solo te puede acusar por no haberle dicho. ¿Pero por qué? Porque la conciliación la puedes dar en cualquier momento. Yo soy de los que creo que si bien es cierto, la ley RAC te exige la audiencia de conciliación, no debería existir, lo que hace es atrasar un proceso. La audiencia de conciliación se podría dar en el momento procesal de la recepción de la prueba, como sucede también en los juicios abreviados. En la mayoría de casos. Lo que pasa es que ahora los jueces inventaron las audiencias tempranas. Hay una excepción ahí de la violencia doméstica. Que no hay conciliación. Bien, estamos aquí en El Abogado en su Casa. Hoy estamos comentando en detalle, a profundidad, bajo la experiencia de nosotros tres como abogados, la situación de la relación cliente-abogado. Vamos a un corte y ya regresamos aquí al Abogado en su Casa. Ahora estamos más cerca de vos. Visita nuestro nuevo sitio de internet, donde tendrás la última información, noticias, programación, consultas, señal en vivo, Radio Nacional, Revista Contrapunto y Canal 13. Sinar Digital, más cerca de vos. Muy bien, hogares de Costa Rica, continuamos con todos ustedes en este programa Su Abogado en la Casa, de Su Abogado en la Casa Suya, porque así es donde estamos con todos ustedes todas las noches de los martes. Y hablando sobre un tema muy interesante y es la relación cliente-abogado, cobro de honorarios, cuándo renunciar, etcétera. Hay una cuestión muy importante, Germán, que se relaciona a la ley de resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social. Cómo se entiende la cosa juzgada dentro de los procesos
donde hay mediación y conciliación. Ese es un tema muy importante y además de eso yo creo que es un instrumento del cual nosotros deberíamos de tomar más nota, deberíamos hacer más uso de él. ¿A qué nos referimos? En alguna frecuencia la sociedad, la legislación, lo que quiere es llegar precisamente a situaciones en las cuales podamos resolver los conflictos pacíficamente. El tema se las trae, tiene sus delicadezas también, porque muchas veces se dice, bueno, los procesos duran tanto tiempo, tantos años, son tan lentos que lo mejor es llegar a una conciliación. Por lo general, yo soy de los que creo, entre más me ejerzo el derecho, más convencido estoy de que no hay nada mejor que conciliar las cosas. Ahora, la conciliación también tiene su importancia y delicadeza. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una conciliación en un centro RAC, que es Centro de Resolución Alternativa de Conflictos, en virtud de un conciliador o eventualmente hasta frente a un árbitro, tenemos la suerte que la resolución que salga de él, que puede ser un centro RAC o puede ser también en una etapa procesal puntual, pertinente, ante un juzgado, eso se llama cosa juzgada. La cosa juzgada lo que hace, cosa juzgada material, lo que hace es que inhibe o elimina la posibilidad de que se vuelva a realizar un conflicto en relación a este mismo tema en otra sede o en la misma sede. Es decir, el asunto muere, se extingue. Ahora, tenemos que tener cierto cuidado porque la conciliación que hacemos en sede privada, en el seno de nuestro bufete o cosas de ese tipo, no necesariamente va a tener la alcurnia, la jerarquía de cosa juzgada, porque para eso tiene que haber un funcionario RAC que tenga ese tipo de potestad. La cosa juzgada es uno de los elementos fundamentales que se ha oído hablar mucho, que es, no es posible juzgar dos veces sobre el mismo tema. Quiere decir que, por ejemplo, cuando tenemos una sentencia que se encuentra firme, no podríamos volver a juzgar sobre ese tema porque ya fue resuelto. Igualmente ocurre cuando hay una resolución de precisamente un centro RAC, porque lo que provoca es que no se podría volver a discutir sobre un tema que ya fue conciliado. Y se puede hacer, inclusive, aunque haya apelación o hasta el recurso de casación. Así es. Aquí hay otro temita también que se las trae en el Código de Deberes. Artículo 20. A ver qué piensa. El abogado y la abogada no deberán procurarse bienes o derechos que provengan de asuntos en los cuales ejerzan la dirección profesional, salvo que el ordenamiento jurídico les faculte. ¿Cómo se come esto? Muy bien. Tenemos que diferenciar dos cosas. La Porque primera es... La gente llega y dice, al final el abogado se dejó la mayor parte. Al final el abogado es el que tengo que darle una casa porque me quedé sin nada. ¿Ustedes se acuerdan de lo que salía hace muchos años en el periódico que se llama Justo y Franco? Yo tengo un articulito ahí que dice, una tira cómica de esas, que decía, dice mi abogado que me va a ir también el proceso, que a lo mejor me queda algo a mí. Eso lo que quiere decir es que hay que eliminar una figura de la que ya mencionamos, que se llama la quota litis. Es lícito, es jurídico, es decente, es honroso inclusive, que el abogado pueda decir en algunos procesos, decir, bueno, de lo que se recupera aquí, el 25% es para el profesional, no pudiendo superar, como lo mencionamos, más allá del 50%. Ahora, lo que el artículo quiere hacer mención no es precisamente eso, sino que si yo soy el abogado de una persona y a esta persona le van a rematar los bienes, no va a procurar el abogado que no sea el que se los adjudique, porque eso implica que su intención dentro del proceso va a estar amañada, va a decir, bueno, en el momento es que este hombre le saque a remate los bienes, yo voy a hacer una defensa muy débil y yo me los voy a adjudicar. Entonces, precisamente ese tipo de cosas es lo que se trata de evitar, para que no vayamos nosotros a tener una intención del deséxito de un proceso para yo beneficiarme de los bienes que están siendo discutidos. Pero no es lo mismo que tener un contrato quota litis, donde precisamente se puede verificar una participación alícuota, una parte de lo que se va a ganar, ya sea en los sucesorios, a veces le pagan con gallinas, terreno, chanchos, con una vacas, casa, con un carro. Es cierto, claro. Okay. Es muy frecuente porque... No tienen liquidez para poder enfrentar el pago. Es la liquidación del 15%. No, el sucesorio es más bien muy poco, son el 5%. ¿Cuánto andan los honorarios en el sucesorio? En un 5%. Lo que sucede es que es cierto. ¿De todo el proceso sucesorio? De todo el proceso, de todo el haber, de todo el caudal, y como se subestima. Ese es el monto de los honorarios del abogado. El mínimo, y eso sí merece reírse un poco, el mínimo son 200.000 colones. Y 200.000 colones en el proceso sucesorio. Sí. Ahora, ¿y el porcentaje? Ese que te digo, no el 5%. 5%. Ajá. Pero ahí normalmente se cobra el 10, 12, 15%. Es que en sucesorio se habla de que es un proceso que se llama jurisdicción voluntaria. O sea, en teoría no hay conflicto. Pero por Dios, eso está desde las épocas bíblicas. No hay pleito más grande que de las sucesiones, es decir, de las herencias. La repartición de herencias muy frecuentemente es
complicadísimo y además a veces son muchos años. Entonces, si yo cobro un monto muy pequeño, yo mismo salgo perdiendo. Por eso es que se ha ido estilando cobrar el 15%. El 15, el 20, el 25% inclusive cuando es a veces de cuotalitis. ¿Por qué? Porque yo estoy en una cuotalitis, yo soy un poco socio del éxito del proceso y esos procesos, los procesos sucesores a veces duran muchos años y tienen el juicio chiquititico que se llaman incidentes, siendo que un proceso más grande se llama el sucesorio, esos más chiquititos se llaman incidentes, como por ejemplo es un incidente de remoción de albacea o incidente de exclusión de bienes o incidente de exclusión de herederos. Entonces todo eso son juiciecitos del juicio que también implican la atención que uno debe darle y la presentación y presentar escritos. Si se remueve un albacea, no se puede volver a nombrar el mismo. El apoderado especial judicial de ese albacea pierde competencia dentro del sucesorio. No, lo que sucede es que si es heredero, no es heredero. Yo soy el abogado de apoderado especial Germán, judicial. Ajá, exacto. que es el albacea. Sí, pero él no es Me heredero. remueve, él es Él es solo albacea, no es heredero. es un heredero albacea. Yo quiero ser heredero. Es el hijo del causante. Es heredero. Lo quitan a él, como heredero que sea. Pero es albacea. No, lo quitaron como albacea. Como albacea. Mantiene el derecho como heredero. Él es heredero. Yo soy el apoderado especial judicial de este albacea. Ajá. Al quitar al albacea, yo como apoderado, ¿qué hago? El ridículo, no puedo representar la sucesión. No, lo que No, sucede ya es no. esto. Ya no. El nuevo albacea, no, pero queda usted como No, apoderado nada más nuevo- de él como la heredero. pregunta es muy sencilla. el nuevo albacea Ya va a no. nombrar un nuevo abogado. ¿Por qué? Porque Puede la ser el mismo jurisprudencia ha si le da dicho- la gana. Si le da la gana, pero normalmente no es el mismo. Lo que te Casi quiero te decir aseguro que es no es el que mismo. ya removido ese albacea, yo no puedo hacer un incidente de hechos nuevos, Nada. ni puedo llegar a apelar resoluciones Absolutamente de la nada. sucesión, Nada. porque ya yo no soy el abogado del albacea. Como albacea, como abogado de albacea, ya no puede hacerlo. Lo puede hacer como abogado del heredero. No. No. Porque sigue siendo heredero. No, sí, No, está vendiendo sus derechos. Pero no, es que nada tiene que ver una cosa con Déjenme otra. hablar. Una cosa es el heredero, otra cosa es albacea. Así es. Son dos cosas Pero distintas. pierde la condición de albacea. Sí, Ok, no, ya sabe. como no es albacea, yo apoderado especial judicial, Ahí no terminó. podría representar a la Nada, sucesión en nada, nada. porque ya no tengo el albacea. Déjeme Así es, contarle exactamente, lo que dice el así es. 541 y lo que Así es. dice la jurisprudencia. Lo que Pedro está analizando tiene toda la razón. El albacea es el administrador de la sucesión, una administración general sumamente limitada, porque él tiene las condiciones de representación, de administración, pero no de disposición. Es decir, el albacea prácticamente no puede vender nada si no existe una junta de herederos que lo autorice. Y eventualmente, si es procesal, si es que lo autorice inclusive también hasta un juez si es del caso. Ahora, ¿a qué nos referimos? El albacea, como administrador de la sucesión, va a tener su abogado, que el albacea, de hecho sea paso, genera honorarios, su función genera honorarios, y va a tener un abogado. Pero si remueven al albacea, en primer lugar no se puede volver a nombrar al albacea que ha sido removido. En segundo lugar, esa resolución no tiene apelación. Y en tercer lugar, muy frecuentemente al remover al albacea, van a remover al abogado que era de la confianza del albacea anterior. Entonces el nuevo abogado va a estar en una situación en virtud de la cual no va a poder actuar en eso. Paréntesis pequeñito. El albacea fue removido de su cargo por mal administrador. ¿Siempre claro. devenga honorarios? Hasta la parte en que llegó. Aunque haya sido lo más inoperante. Sí, a veces lo que puede ocurrir, que la gente no se da cuenta, es que el albaceazgo es una administración y la administración de bienes de terceros puede confluir en un delito que se llama Bueno, por eso, administración los fraudulenta. honorarios los va a generar siempre, los va a ganar, aunque sea un irresponsable. Sí, claro. Las etapas de un Después proceso, usted lo demanda en lo penal. si es del caso, ¿verdad? Las etapas de un proceso sucesorio o una mortual son 5. Entonces, si un abogado hizo 2 de esas 3 etapas, le correspondería 2/5, se dice, ¿verdad? 2/5, sí, estamos en problemas. Somos abogados, la matemática anda un poco dura. Por otro lado, y en la misma correspondencia serían los honorarios del albacea. Los fija el juez y puede el nuevo albacea nombrar un nuevo abogado y el proceso sigue. Porque dicho sea paso, uno de los elementos importantes de un proceso, de una mortual, de un proceso sucesorio, es que tenga una especie de vida continua como si fuera una sociedad anónima, como fuera una empresa, o sea, que no se detenga. Porque si el haber sucesorio son vacas y no las ordeño, o no las doy de comer, o no las desparasito, etc. Otra pregunta muy común, Belisario y Germán. Se pide la separación del juicio, de la prosecución del juicio, son todos mayores de edad, el juez lo autoriza, se van para la casa para que hagan todo Por los escritura acuerdos ante notario notariales. público. A la hora de los balazos, 2 se salen del canasto y dicen, no, es que nosotros queremos un poco más aquí que esto y el otro. La mayoría dice, no, de ahí ya nosotros nos pusimos de acuerdo,
la parte alícuota de cada uno de ustedes es un colón. Se deposita en el juzgado. El juzgado debe girar esos dineros a los dos disidentes. En realidad no se debería depositar en el juzgado porque el asunto ya se terminó. Sí, se hizo Pero la para escritura. mayor claridad y que vean que nadie se robó un 5, señor juez, mire, aquí estoy depositando lo que ya, la mayoría ha dicho, que le pertenece a cada socio. Cada socio tiene derecho a 10 colones. Todos estamos de acuerdo, pero ellos quieren 11. Sí, ¡Pum! depende si... Hay un elemento que resulta muy importante y que los notarios a veces no nos damos cuenta, y es que la escritura donde se cierra, que es una protocolización de piezas, donde se cierra todo, yo siempre aconsejo, y hasta problemas con la Dirección Nacional de Notariado he tenido, porque a veces escribo estas ideas en un blog, y entonces me dijeron que la ley no decía eso. Un consejo que se doy, porque el que puede lo menos puede lo más, es que en esa escritura de cierre firmen todos los interesados. Y aquí dije hasta interesados, que va mucho más allá de decir herederos. Porque ya cuando ellos firmen ya no pueden después decir, ay, es que me engañaron, yo quería un poco más, etc. Esa es una especie de cierre. Luego de eso lo que se hace es que se escribe en el registro y se reparten los dineros. Así es, aquí hay un par de cositas, porque ya estamos casi cayendo en cuanto al tiempo. Del artículo 33 y 34, dice que ¿Del código de deberes profesionales, Okay. código de ética. Al emitir opinión en su ejercicio profesional, las y los agremiados estarán obligados a presentar con sinceridad los diferentes aspectos del asunto, tanto favorables como desfavorables, después de un minucioso y serio estudio de las cuestiones de hecho y derecho. No sobredimensionando. No deben asegurar nunca el éxito ni magnificar sus dificultades, Magnificar es la palabra. sino exclusivamente exponer al amparo de la ley la causa y las probabilidades razonables. Y luego otro es, una vez aceptado el caso, el abogado o la abogada deben informar al cliente periódicamente del estado del asunto siempre que sea necesario. Fíjate ¿Cómo vemos que, eso? Belisario, vos mencionaste algo muy interesante al principio, y lo dijo muy bien Pedro, y es la necesidad y la conveniencia de firmar un contrato con el abogado. Porque ese periódicamente, la ley no dice que es periódicamente, y algunas personas quieren que periódicamente sea de día por medio. O sea, Así es. siendo que los procesos son tan lentos, normalmente lo que pasa un día no cambia a lo que pasa el día siguiente. La segunda apreciación es que una práctica que nosotros deberíamos de tener es no vaticinar ningún resultado. Es muy dado, yo siempre jamás. he pensado que sobre todo los abogados jóvenes los veo, no, de fijo eso se... Mire, de fijo no hay nada. En derecho, de fijo no existe nada. Lo único que existe de fijo en el derecho es que va a durar mucho. Eso es lo único que sabemos que no cambia. Y en tercer lugar, dentro de esto es tampoco sobredimensionar las características del proceso, porque si digo que es tan complicado, cobro más. Ni tampoco decir, no tiene ninguna importancia, sino tratar de elaborar en la justa medida qué es lo que nosotros consideramos que es precisamente el caudal de preocupación del asunto. O sea, ¿A qué tan qué serio nos puede ser? enfrentamos? Buenísimo, ¿a qué nos enfrentamos? Ese es el tema. Y la otra, que me interesa antes de ir casi cerrando, dice que quienes ejercen la profesión no deben valerse de una impostura o error para beneficiar a su cliente. Deberá el abogado o la abogada combatir las imposturas o errores de su cliente. Si éste insiste en su posición, quedarán facultados para abandonar la dirección del asunto, pero deberán de hacerlo de forma que no perjudique a su patrocinado. Y con esto para cerrar, porque nos queda casi un minuto. La semana pasada fui a un juicio y sugerí una conciliación. Inmediatamente el papá de la actora dijo, porque eso lo tenemos ganado y nos vamos a ganar tantos millones. Aparte que resultó muy chocante. Por suerte tenía al otro lado un caballero, don Manuel Lobo, jugaba combo fútbol, creo, ¿verdad? Manuelito Lobo, un excelente amigo, un saludo. Muy Y se bueno. comportó a la altura. Por el hecho de que nosotros no podemos decir que nada se tiene ganado. O sea, esas fanfarronerías que a veces existen Se llama del cliente, soberbia. y tienen que ser limitadas, como lo hizo muy bien en este caso, por el abogado. Muy bien, Pedro, terminamos, nos vamos. Sí, muchísimas gracias, Germán. Como siempre, Un gusto, se un aprende placer. mucho con vos y ojalá que también ustedes, estimados espectadores de este programa, pudieron también llegar a conclusiones sanas en las dudas que pudieron haber tenido. Y Belisario, muchas gracias por estar con vos nuevamente. No, un placer, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un programa más del Abogado en su Casa. Los invito para que continúen con la programación regular del Sistema Nacional de Radio y Televisión, Canal 13, 9 de la noche, RTN Noticias con el acontecer nacional e internacional. Gracias.